Somos conscientes de que quizá no se conocen demasiado las Juntas Generales de Vizcaya y por eso nuestro empeño de salir a la calle con esta exposición para explicar tanto la función parlamentaria como el rico patrimonio cultural que atesoran las Juntas Generales de Vizcaya. Queremos ser un parlamento del siglo XXI adaptado a los cambios y en permanente comunicación con la ciudadanía a la que representamos. En las Juntas Generales se toman decisiones en cuestiones que nos afectan a nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, en nuestro Parlamento se aprueban los presupuestos del territorio histórico de Vizcaya, las cuestiones relativas a la fiscalidad, la configuración de nuestra red de carreteras, de transportes, las residencias, temas de empleo, de medio ambiente, de agricultura, de cultura y muchas otras cuestiones. Las modernas Juntas Generales de Vizcaya fueron restauradas en 1979. Actualmente, como comentamos, están conformamos las Juntas Generales 51 junteros y junteras, y de todos ellos y ellas, 13 personas representan a la circunscripción de Busturia-Uribe, donde se encuentra Erandio. 6 junteros y junteras representan al Partido Nacionalista Vasco, 5 a Euskal Herria Bildu, un representante del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y un representante del Partido Popular. Bizkaiko Parlamentu honetan ez daude bakarrik ordezkari politikoak, herritarrekin harreman zuzena izan nahi dugu, eta horregatik herritarrek zuzenean parte hartzen dute beren beregi sortutako batzorde baten, eta herritarrek bai euren alegazioak aurkez ditzakete bai lurraldeko aurrekontuari edota baita ere gainontzeko foru arauetan. Parlamentu modernoa, bizkorra eta aldaketetara egokitua izan nahi dugu, eta hori guztia dago ikusgai gaurkoan inauguratzen dugun erakusketa honetan. Gure historia ezagutu daitela gura dugu, azken baten, Bizkaiko Batzar Nagusion historia, bizkaitar guztion historia dalako, ezagutu daitela gure ikurrik unibertsalena, Gernikako Arbola, eta baita ere, bertan zine egiten zutela antzinean Bizkaiko jaunek, eta gaur egun Gernikako Batzarretxean bai ahaldun nagusiak eta lehendakariak bebai euren zine egitea eta kargu hartze ekitaldiak bertan egiten direla. En muchas ocasiones recibimos en el ayuntamiento grupos de diferentes centros escolares, tratando de conocer más cosas sobre la ciudad y sobre la estructura administrativa que la organiza, que es el ayuntamiento. Ahora tendrán la oportunidad también de, desde esta misma explanada céntrica en el barrio de Altzaga, conocer no solamente el nivel administrativo local, sino también el foral, indispensable en nuestra organización. Beraz, helarazi egiten deutziet, ez bakarrik gure herritar guztiei hurbildu daitezela eta gure batzar nagusiei buruzko informazioa jaso dagien, baita ere gure ikas zentruei hau aukera galdu ez dagiela. Hemen eukiko dabe gure herrialde osoaren, gure lurraldearen informazioa hartzeko aukera.